Hoy les quiero contar una historia que, créanme, se repite muchísimo en el mundo de los negocios. Es la historia de un community manager y de la trampa más común en redes sociales, la de actuar sin tener una estrategia clara. A este community manager le pidieron una sola cosa: publicar. A ver, pónganse en situación. Todo empieza con una meta que seguro a muchos les suena familiar. Una empresa, en este caso del rubro de alimentos, decide que, bueno, ya es hora de mejorar su presencia en redes sociales. ¿Quién no ha escuchado eso? Un objetivo súper válido, ¿no? Muy de hoy en día. Ok, entonces, ¿qué hacen para lograrlo? Pues contratan a un community manager y le dan una orden que no podía ser más específica y a la vez más simple. Hay que publicar todos los días. Así, tal cual. Y miren, esta instrucción que parece tan inofensiva, tan lógica, es justo ahí donde empieza todo el problema que vamos a ver. Y con esa orden entramos de lleno en la primera etapa de esta historia. La llamo actividad sin dirección. Y es que, ojo, es ese momento peligroso en el que se empieza a confundir estar ocupado con estar avanzando. Y al principio todo parecía un éxito rotundo. El community manager se puso las pilas pero con todo. Hacía diseños súper llamativos, se subía a todas las tendencias, respondía comentarios, o sea, un no parar. Y claro, la meta principal, la de publicar sin falta, la cumplía con creces. Si uno lo veía desde afuera pensaba, ¡wow! Lo están haciendo increíble. Pero, y este es un pero gigante. Aquí es donde chocamos con la realidad. Porque una cosa era lo que se veía por fuera y otra muy distinta lo que pasaba por dentro. En la superficie, claro, los números se veían bien, más posts, más seguidores, un montón de actividad. Pero la realidad del negocio, pues que las ventas no subían, no había más clientes. O sea, todo ese movimiento, todo ese ruido, en el fondo no tenía un norte, un para qué. Y bueno, después de meses de esta locura de publicar y publicar, llegó el momento que tarde o temprano siempre llega, el punto de inflexión. Y todo se resume a una sola pregunta. Una pregunta que lo cambió absolutamente todo. A ver, repasemos. El primer mes, puro entusiasmo y actividad. El segundo mes, los seguidores empiezan a crecer. Pero al llegar al tercer mes, la gerencia dijo, a ver, vamos a sentarnos a revisar qué está pasando aquí, cuál es el impacto real de todo este trabajo. Y ahí, en esa reunión, la gerencia suelta la pregunta. La pregunta del millón. Tan simple pero tan demoledora. ¿Y todo esto para qué nos está sirviendo? Imaginen la escena. Silencio total. Nadie, absolutamente nadie en el equipo tenía una respuesta clara, una respuesta de negocios. Esa pregunta fue como una luz que iluminó todo. De repente se vio cuál era el verdadero problema. Y no era que el community manager hiciera mal su trabajo. Para nada. El problema era mucho más de fondo. El problema era que estaban construyendo una casa sin cimientos. Literalmente. ¿Qué faltaba? Pues todo lo importante. No había objetivos claros. ¿Qué querían lograr? Nadie sabía. No tenían una propuesta de comunicación definida. ¿Qué los hacía diferentes? Un misterio. Y ni hablar de analizar el entorno o ver qué hacía la competencia. Nada de eso se había hecho. Y aquí llegamos a una diferencia que es clave entender. Una cosa es ejecutar y otra muy distinta es gestionar. El community manager era un campeón ejecutando. Hacía perfecto lo que le pedían, publicar. Pero nadie estaba gestionando. Nadie estaba poniendo la estrategia, la cabeza, para que esas publicaciones sirvieran para algo, para que llevaran a la empresa a cumplir sus metas. Lo bueno es que esta historia tiene un final feliz. La empresa se dio cuenta del error y en lugar de buscar culpables, decidió cambiar el chip por completo. Y así empieza la última parte, la solución. Cómo pasaron de solo ejecutar a empezar a gestionar de verdad. Y pusieron manos a la obra, pero esta vez con un plan. ¿Qué hicieron? Primero, lo primero, definir objetivos concretos. ¿Queremos vender más? ¿Conseguir leads? ¿Posicionar la marca? Vamos a ponerle número. Segundo, definieron bien qué los hacía únicos. Tercero, ahora sí, se pusieron a analizar a la competencia. Y cuarto, y súper importante, crearon un sistema para medir qué funcionaba y qué no, para poder ir ajustando sobre la marcha.
Con esta nueva estrategia, el rol del Community Manager cambió de la noche a la mañana. Ya no era solo la persona que apretaba el botón de publicar, ahora era el guardián de la voz de la marca, un observador clave del comportamiento de la gente y, sobre todo, un estratega que tomaba decisiones sobre el contenido basándose en datos reales, en lo que de verdad funcionaba. Y si tuviéramos que resumir, la gran lección de toda esta historia sería esta. Las publicaciones dejaron de ser simplemente contenido por contenido, un relleno, y empezaron a tener una lógica estratégica detrás. Ahora, cada post, cada story, cada respuesta a un comentario, todo tenía un porqué, un objetivo que iba de la mano con las metas de la empresa. Y bueno, para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire, una pregunta que creo que cualquier negocio con presencia en redes debería hacerse de vez en cuando. ¿Todo este esfuerzo que se está haciendo es solo actividad? ¿Es solo publicar por publicar? ¿O de verdad, responde a una estrategia? Porque la diferencia, como acabamos de ver, es abismal.